Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Ellín. Hoy es 24 de febrero y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. La UNED organizó la conferencia Violencia de Género, la pandemia oculta, a cargo de la magistrada del Juzgado de Violencia de Género sobre la Mujer de Albacete, Cira García. UGT y comisiones obreras defienden que desde la puesta en marcha de la reforma laboral se ha mejorado la estabilidad en el mercado laboral y la economía del país. Mañana a las 9 de la noche comienzan las actividades de la programación de la Primavera Cultural en Ellín, en el Teatro Victoria, con la representación del thriller Tarántula. Y hoy entrevistamos a la ellinera Beatriz García Rivas, de 24 años de edad, que ha conseguido ser la cuarta mejor nota en el examen de médico interno residente en el MIR de todo el país y la primera en toda Castilla-La Mancha. Ayer la UNED organizó en el Museo de Semana Santa la conferencia Violencia de Género, la pandemia oculta, a cargo de la magistrada del Juzgado de Violencia de Género sobre la Mujer de Albacete, Cira García Domínguez. Los ciclos entra dentro de la actuación habitual de la UNED, que es la de no solamente llevar una docencia, una labor académica arreglada, sino también ir a actividades extraacadémicas que son de especial importancia o relevancia, o consideramos que forma parte de nuestra labor y nuestro deber de difusión del conocimiento, de estar apegados a la realidad, ¿no? Y de nuestras sedes en Ellín, en Villarroel, en Almansa, en Albacete, pues llevar actividades de difusión del conocimiento que pegadas a la realidad, ¿no? Al día a día, a lo que está ocurriendo. Y entonces, bueno, pues tuvimos una hace poco muy interesante aquí en Ellín, y ahora esta pues es súper interesantísima también, ¿no? De un tema tan importante y tan, bueno, pues tan como se ha dicho en la conferencia, tan derivado de la educación, ¿no? Y la UNED, pues lógicamente tiene que ver mucho con esto, claro, es un papel protagonista en nuestra labor de formación de nuestros jóvenes, y de algunos no tan jóvenes, como es en el caso de la universidad, pero en cualquier caso, como digo, de difusión del conocimiento y de educación y de formación. Desgraciadamente todos tenemos en algún momento alguna mujer, algún familiar, alguna amiga que está sufriendo una situación de violencia de género, y bueno, cuando hemos visto y escuchado a muchas mujeres y tenemos esa percepción, pues nos damos cuenta de la situación especialmente vulnerable en las que se encuentran. Yo, como jueza, pues no soy ajena a esa vulnerabilidad, a esas situaciones, a esos dramas, a esos niños, a esas niñas que están en esos entornos de violencia, a esas historias cargadas de malos tratos físicos, psicológicos, económicos en ocasiones. Entonces se vive de la misma manera, lo que pasa es que las decisiones que tomamos a nivel judicial pues son distintas, pero en el fondo nos produce el mismo rechazo, la misma indignación a veces, la misma conmoción que cualquier persona que está en contacto con esta violencia. La magistrada afirma que no hay más casos en la actualidad, hay más denuncias. Lo que existe ahora es un mayor número de denuncias, o se denuncia más, pero los datos estadísticos y los fallecimientos de mujeres víctimas de violencia de género no disminuyen. Lo que pone de manifiesto es que las denuncias van en aumento y la violencia también, de una forma progresiva y alarmante, sobre todo en gente, chicos y chicas jóvenes, que es una cuestión que nos tiene que llevar al examen y a la reflexión. Es cierto que durante la época de pandemia, como he dicho anteriormente, pues hubo una disminución de denuncias por la propia situación de pandemia, el propio confinamiento domiciliario en el que nos encontramos a nivel social, pero después de levantarse el confinamiento, pues lógicamente se produjo un aumento bastante significativo del número de denuncias que llegaron a los juzgados y las órdenes de protección. Se denuncia más, pero desgraciadamente, y como lo he dicho anteriormente, el mayor problema que tenemos es las mujeres que no denuncian. He dicho que de las mujeres asesinadas, según el informe del 2016 a 2018, 151 mujeres asesinadas, solo el 30% había presentado denuncia, con lo cual el mayor problema que tenemos es las víctimas que no denuncian. Pide a determinados sectores que no confundan a la ciudadanía con el término violencia doméstica, cuando es violencia de género. Bueno, es muy importante tener en cuenta que la violencia doméstica, que es la que se produce dentro del núcleo doméstico, familiar, pues, la violencia que se ejerce por un padre a un hijo, por una hija a un padre, por un hermano a otro hermano, eso es violencia doméstica. Esto ya está castigado en nuestro Código Penal.
Entonces, no entiendo cuando determinados grupos intentan confundir a la ciudadanía diciendo que la violencia doméstica es lo mismo que la violencia de género. No. La violencia doméstica es la violencia que se produce dentro del núcleo doméstico familiar y está castigada por nuestro Código Penal. Los tratados y convenios internacionales nos obligan a castigar la violencia de género, es decir, esa violencia que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Y por qué esta violencia es específica y concreta? Pues porque esta violencia está arraigada a las estructuras sociales que históricamente hemos tenido y al papel de subordinación y dominación que ha tenido la mujer históricamente respecto del hombre. Vuelvo a insistir, desde el año 2003, fecha en que se empiezan a contabilizar los casos de violencia de género, 1.130 mujeres asesinadas. Antes de ayer una mujer en Barcelona, 4 este año en el 2022. Las mueren, son mujeres a manos de sus parejas y expareja. Y eso se llama violencia de género. Y guste o no, la violencia sí tiene género. Es la violencia que se comete contra las mujeres por ser mujeres, no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo, a través de matrimonios forzados, mutilaciones genitales, esterilizaciones forzosas o agresiones sexuales en todos los ámbitos. La violencia contra la mujer está reconocida por organismos nacionales y también internacionales, algo que también recoge nuestro Código Penal. Es algo que está recogido en tratados y convenios internacionales suscritos por España. Es que no estamos hablando de ideología, estamos hablando de derecho. Y nuestro convenio de Estambul, que está ratificado por España en 2014, habla de violencia de género, violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Pero no solamente este instrumento internacional, sino muchos instrumentos internacionales que desde hace años están ratificados por España. No podemos hacer un retroceso, no podemos hacer una involución, porque el concepto de violencia de género tiene unas características propias y es esa violencia. Entonces, la violencia doméstica, insisto, está castigada y penalizada en nuestro Código Penal, pero es distinto porque quienes mueren a manos de sus parejas son las mujeres en los porcentajes que se indican estadísticamente. Y eso justifica que, dadas las características de esta violencia y la naturaleza, y que está completamente vinculada a los roles sociales y a las estructuras sociales, se tenga que darle una respuesta específica. Pero vuelvo a insistir, todo está castigado y penalizado en nuestro Código Penal. Para avanzar en la eficacia judicial es necesario aumentar la formación de los profesionales implicados en la violencia de género. Lo que siempre digo, es muy importante la especialización y la formación. Formación continuada, obligatoria a todos los profesionales y las profesionales que trabajan con este tipo de violencia, con mujeres y sus hijos y sus hijas. Es muy importante la formación, es esencial. Reclamamos juzgados especializados en violencia de género, el único exclusivo está en Albacete capital. El resto de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha no tiene juzgados especializados. Esto es un tema que se está reclamando. Más juzgados especializados, más personal especializado, más fuerzas y cuerpos de seguridad con unidades especializadas en materia de violencia de género, más personas vinculadas, abogados, gente que trabaja o abogadas en el ámbito de la abogacía, gente formada y especializada, porque hay que comprender que esta violencia tiene unas características, hay que entenderla y eso supone tener lo que llamamos perspectiva de género. La magistrada de Albacete aboga por la coordinación de la sociedad para erradicar la violencia machista. En primer lugar, para atajar la violencia de género hay que trabajar en la prevención. Y la prevención es fundamental y la prevención se hace con educación en igualdad. Pero no solamente en las casas o en los centros escolares, sino también en la calle, en los medios de comunicación, en el cine, la música. Todo eso es educación, son componentes de educación que tenemos en nuestra sociedad. Con lo cual, el primer punto es la educación, para precisamente garantizar la prevención. Una vez que se denuncia, hay que proteger a la mujer, no solamente a nivel judicial, sino a nivel de las administraciones, dotando a esas víctimas de asistencia para ella y para sus hijos, en casas de acogida, con ayudas económicas para obtener una reinserción laboral. Es decir, las mujeres necesitan recursos una vez que denuncian, y porque no se las puede dejar desatendida una vez que se presenta una denuncia. La protección económica y social de la mujer es una parte muy importante para el proceso de recuperación de estas mujeres. Relaciona la violencia de género con la educación como componente fundamental para evitar la normalización de la violencia. Preocupación total, absoluta por el tema, porque ya digo que en algunos casos es difícil el diagnóstico, pero sabemos que deriva de la educación, de la diferenciación de roles, del concepto de machismo, de todos esos temas participan y nos preocupan a todos como educadores, pues de la identificación temprana de las evidencias de que eso está ocurriendo, ¿entiendes? En la universidad, en particular en la universidad, digamos que se atenúa un poquito, es decir, que la educación tiene una componente fundamental, evidentemente,
pero se siguen manteniendo algunos roles que son preocupantes, como estaba diciendo. Esa diferenciación de roles a mí me preocupa y me extraña. Y entonces me gustaría investigar, tener tiempo para investigar como científico estos temas, porque realmente es apasionante. Gente joven con los chicos y las chicas jóvenes es que existe una normalización de comportamientos. Y sobre todo, lo que más preocupa hace poco, pues que según los datos estadísticos, un porcentaje muy alto de población juvenil decía que la violencia de género no existía. Es decir, eso es un problema muy serio que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces la gente joven tiene muy claro que agredir es un delito, agredir sexualmente con violencia es una violación, pero determinados comportamientos los tienen muy normalizados y no los consideran como delitos cuando lo son. Pues que tu pareja en este caso te quite el teléfono móvil y acceda a tu contenido, que sepa tus claves de las redes sociales y controle el contenido del móvil. Todas esas conductas son delictivas y sin embargo existe una cierta normalización a esos comportamientos que hacen que no lo vivan en muchos casos como una situación de violencia de género, cuando, vuelvo a insistir, son situaciones que son delictivas. La jueza anima a las víctimas a denunciar. El teléfono 016 y envía un mensaje de esperanza. Un final un tanto optimista, pese a que el tema es un tema serio y grave, y es que a animar a todas aquellas mujeres en que confíen en el sistema judicial, en las administraciones, en todo el sistema de apoyo que hay, que de la violencia de género, como siempre dicen muchas mujeres, y no es un eslogan publicitario, se sale, que no tenemos que permitir esas situaciones, que podemos entender que muchas mujeres no denuncian pues por miedo a lo que pueda pasar a sus hijos, por dependencia económica, por dependencia emocional, por presión del propio grupo familiar, pero que es una situación a la que se le puede plantar cara y que desde luego están, o espero que se sientan apoyadas y respaldadas por el sistema judicial, que es lo que a mí me atañe, pero también por todas las administraciones. Desde Comisiones Obreras y UGT defienden que desde la puesta en marcha de la reforma laboral se ha mejorado la estabilidad en el mercado laboral, algo que también mejorará la economía del país. Aunque no es muy pronto y habrá que hacer un análisis más profundo cuando vaya teniendo más recorrido, comentar de que antes de la reforma laboral la norma estaba no llegaba a un 4% los contratos que se hacían fijos. Y desde el poco tiempo que lleva la reforma se está apreciando de que hay en algunos sitios que incluso se está llegando al 15%, y es como efecto de la reforma. Por eso entendemos de que independientemente que en la negociación los sindicatos nos hemos dejado cosas por conseguir, no es la reforma que hubiéramos querido, pero sí estamos contentos en el sentido de los avances que ha habido y sobre todo en el tema que os estoy comentando de la temporalidad. La reforma laboral y con la subida del salario mínimo, que creo que son importantes, Roque hablaba de que se han incrementado los contratos indefinidos. Y hay un estudio que habla de que si normalmente mes a mes se incrementan en un 7%, esto es lo que viene ocurriendo, el patrón que sigue el aumento de la contratación indefinida en los últimos meses, con la reforma laboral esto se podría triplicar, ese 7% se podría triplicar mes a mes. Evidentemente esto no va a ser igual ni en todos los pueblos, ni en todas las provincias, ni en todas las comunidades autónomas, porque va a depender del nivel de industrialización, del tipo de empresas que haya en cada uno de los pueblos o comarcas, pero sí que ese estudio habla de una triplicación de la contratación indefinida. La reforma laboral es muy importante para nuestro municipio también, porque además es una herramienta muy útil en la creación de empleo. Ya el poquito tiempo que lleva de aplicación ya estamos viendo las cifras, cómo mejora la empleabilidad y la estabilidad en el mismo. Y además el objetivo de esta reforma es combatir la precariedad. Está luchando directamente contra las empresas multiservicios, dando prevalencia al convenio de sector. Las empresas de este tipo, como he dicho antes, tendrán que aplicar las condiciones laborales del convenio del sector de esa empresa, con lo cual pues estarán abocadas a la extinción, recuperándose esa actividad por parte de las empresas subcontratadas. Desde los dos sindicatos obreros explican que la nueva reglamentación no perjudica a los pequeños empresarios.
Nuestra percepción no es así, evidentemente. Es más, va a facilitar la gestión de los contratos, va a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero va a mejorar también la productividad de las empresas, porque plantillas estables van a poder mejorar la productividad, por lo que hemos estado hablando muchas veces, ¿no? La rotación de los trabajadores y la vulnerabilidad de las condiciones laborales pues redundaban directamente en los sistemas productivos y la productividad y la calidad de los productos que generaban las empresas. Creo que van a estar en mejor disposición y desde luego afrontar el futuro en mejores condiciones que lo están haciendo ahora. Bueno, el sector empresarial piensa que esto va a perjudicar, pero evidentemente los salarios, tiene que haber salarios mínimos dignos, y si hay un crecimiento económico que se está viendo o hay un repunte del empleo, lo que no puede ser es que haya personas que estén por debajo de los 1.000 euros, porque la gente tiene que tener un salario mínimo, como decía antes Javier, para tener un proyecto de vida estable. Entonces, cuando se subió a 965 euros el salario mínimo interprofesional, los augurios eran los peores, y sin embargo, pues la economía ha seguido creciendo, y no solo eso, sino que a pesar incluso de la subida de la luz y los costes energéticos, la previsión que hay para el 2022 sigue siendo una previsión alcista, y por lo tanto es el momento de subir ese salario mínimo, y que aquellas personas que sobre todo no están amparadas por un convenio colectivo tengan de verdad un salario mínimo que les permita llegar a fin de mes todos los meses. De que siempre ha estado de manera eventual, nunca va a poder hacer planes de futuro. Si no hace planes de futuro y no tiene una estabilidad en el empleo, no se puede meter en una hipoteca, no puede tener ocio, pues porque está de manera inestable. Hay figuras que ahora la reforma laboral está, y siempre ha existido la figura de fijo discontinuo. Un trabajador, o en empresas las cuales son estacionales, pues se puede recurrir. Porque sí es cierto que penaliza a las contrataciones siempre sucesivas, pero existe, por ejemplo, la figura de fijo discontinuo, que al trabajador le crea una fijeza. Si tenemos más trabajadores que tienen una fijeza en su puesto de trabajo, se pueden hacer planes de futuro y van a estar invirtiendo y van moviendo la economía de un sector. Entonces eso es lo que tiene que entender la parte empresarial en ese sentido, que se pone más difícil el hecho de la contratación, que ahora llevamos más de 6 meses, no va a poder estar un trabajador, pero existen otras figuras que son fijos y sí las pueden hacer, y crea la estabilidad en los trabajadores para que la economía, eso supone que la economía crezca y que todo el mundo pues haya más trabajo y haya de todo. Habla de la conversión del contrato temporal en fijo discontinuo, cuando realmente pues un trabajador no lo necesitas todo el año, pero con cierta estabilidad. Además, yo creo que el tema de la temporalidad es que era algo irrenunciable, si es que Europa venía metiendo bulla para que efectivamente en España se bajase la temporalidad, porque la tasa de temporalidad en nuestro país era muy alta y sigue siendo muy alta. Condicionaba además a eso la concesión de los fondos europeos, y lo mismo está ocurriendo en las administraciones públicas. Las administraciones públicas se ha tenido que tomar una medida, y hoy por hoy pues se ha aprobado una ley que entra en vigor a primeros de este año, y que va a obligar a las administraciones públicas a reducir la temporalidad y a convertir a esos trabajadores temporales en trabajadores estables e indefinidos. Era algo que tenía que recogerse en la reforma laboral, porque era una exigencia no solo en nuestro país, sino también en el conjunto de la Unión Europea. Y mañana comienzan las actividades de la primavera cultural con la representación del thriller teatral Tarántula. Comenzaremos el próximo viernes 25 de febrero con un thriller musical denominado Tarántula. Bueno, aquí nuestra protagonista pues sufre distintas actividades. Es una mujer que tiene 42 años, bueno, y que se acaba de casar con un prestigioso juez, pero surgen serias dudas y unas cuantas contradicciones, y asaltan su casa, y eso lleva a momentos de risa y diversión. Y antes de hablar con la hellinera, que ha sido cuarta en toda España en el examen del MIRI, primera en toda Castilla-La Mancha, Beatriz García Rivas, vamos con la información meteorológica gracias a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas noches. Mañana viernes en la provincia de Albacete el cielo estará nuboso o cubierto, con probabilidad de brumas dispersas durante el día y nieblas en zonas de montaña al final. Posibilidad de cielos turbios por polvo en suspensión. Lluvias débiles y chubascos dispersos, ocasionalmente con tormentas que se extenderán por la mañana de sur a norte y remitirán a lo largo de la tarde. Temperaturas máximas en descenso notable, que alcanzarán los 14 grados en Albacete y Hellín, 13 en Tobarra y Albatana, 11 en Fuente Álamo y 12 en Ontur. Las mínimas oscilarán entre los 5 grados de Fuente Álamo y los 7 de Tobarra. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy tenemos el orgullo de presentaros a Beatriz. Beatriz es la cuarta mejor nota de toda España del examen MIR. Y vamos a hablar con ella. Beatriz, muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, vosotros. Bueno, cuéntanos y sobre todo, ¿cuál es el truco? Porque ha sido la cuarta de toda España, la primera en Castilla-La Mancha, de 9.934 personas que se han presentado a este examen. ¿Cuál es el truco? Pues la constancia. Si tengo que decir algo, la constancia y el trabajo diario. Bueno, háblanos un poco. ¿Qué es el MIR? ¿Qué significa el MIR para los estudiantes de medicina? Bueno, el MIR es un examen mediante el cual accedemos a una especialidad que es realmente a lo que nos vamos a dedicar en el futuro. Y bueno, es algo que, aunque hay más salidas profesionales, pero es verdad que la inmensa mayoría de médicos tenemos que pasar por ese examen. Entonces, bueno, pues es una puerta al futuro. Siempre hablamos de estos exámenes, sale en los medios de comunicación, ¿no? Pero ¿cómo es el examen? ¿Cuánto hay que estudiar? ¿Cuánto tiempo llevas preparándote este examen y más o menos cuánto es el temario? Bueno, pues el temario no es un temario cerrado, entonces se estudia mediante academias que poseen pues manuales de las diferentes asignaturas y así es como estudiamos. Cada academia tiene su metodología y empezamos durante el curso de sexto. Cada uno, pues según sus circunstancias, su facultad, se lo compagina como puede y a partir de junio empezamos un intensivo en el cual pues nos dedicamos plenamente a estudiar el MIR. Y 6 años haciendo la carrera, ahora preparándote el MIR, la cuarta. Háblanos cómo ha sido tu paso, por qué decidiste estudiar medicina. Bueno, a mí medicina siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención y bueno, pues no me arrepiento, la verdad. A medida que fui avanzando en la carrera, pues fue a mejor, me fue gustando más, la vocación, tienes ganas ya de meterte ahí de lleno. Así que no me arrepiento para nada y estoy muy contenta. Has hablado de vocación. ¿Por qué tienes vocación a la medicina? ¿Por qué quieres dedicarte a esto tan importante, ¿no? En nuestra sociedad, sobre todo se ha visto ahora en la pandemia? Bueno, pues a mí me parece muy interesante y personalmente es que es lo que me gusta, es lo que me gustaría hacer en el futuro, es lo que quiero dedicarme. Y hay algunas especialidades que me llaman mucho la atención lo que hacen y que yo sé que sería feliz haciendo eso el día de mañana. Y bueno, luego el poder ayudar a la gente, estar con los pacientes, eso es algo que en las prácticas pues he ido aprendiendo y la verdad que me ha gustado mucho y estoy muy contenta de poder ayudar a la gente, de ver lo agradecida que se siente la gente con el trabajo de los médicos, de verlo como estudiante. Y no sé, creo que es una de las profesiones más satisfactorias que existe a nivel personal. Y háblanos un poco de ti, que te conozca la gente, háblanos de dónde eres, los años que tienes y háblanos un poco de tu historia. Bueno, pues yo nací aquí, he vivido aquí toda la vida y ya me fui cuando acabé el instituto, que lo hice en el Melchor de Macanaz, pues me fui a Albacete a estudiar y ahí he estado estos 6 años y luego estudié el MIR en Oviedo por la academia y me presenté al MIR en Oviedo. Y bueno, ya he vuelto aquí pues hasta que me tenga que incorporar. ¿Y se puede compaginar los estudios, unos estudios tan difíciles, ¿no? Como son medicina, luego esta prueba también que es muy exigente, con tener vida social, con, no sé, salir un poco, despejarte, o hay que ser un poco un ratoncito de biblioteca, ¿o no? No, sí, definitivamente se puede compaginar. A ver, hay que renunciar a muchas cosas, es verdad, pero yo considero que sí que se puede compaginar y cada uno pues depende cómo te lo tomes, pero es que si no te lo tomas con cierta filosofía es imposible.
y yo creo que sí que se puede compaginar. Bueno, el truco, constancia, y se puede compaginar también con la vida social, como nos está corroborando ahora Beatriz. Beatriz, y por ejemplo, en Ellín eres de la fiesta grande, la Semana Santa, ¿te gusta? ¿Tocas el tambor? Sí, sí lo toco. He de decir que no soy especialmente buena, pero sí me gusta mucho el hecho de salir con mis amigos. Sí que me gusta. Y bueno, hablamos de tu vocación, de cómo te gusta, cómo empezaste en este mundo de la medicina, ¿no? Que lo tienes un poquito en casa, pero háblanos, ¿qué especialidad te gustaría dedicarte? Pues a mí, así a priori, lo que más me llama la atención es anestesia o neurocirugía. Así que supongo que irá por ahí, pero es verdad que ahora se puede cambiar de opinión en cualquier momento, en cuanto empecemos a mirar, a visitar hospitales, pero a priori yo creo que me voy a decantar por una de esas dos. ¿Y por qué una de esas dos especialidades que a priori son un poco distintas, no? Sí. Bueno, pues porque es lo que me llama la atención ahora mismo. Como te digo, puede ser que empecemos a preguntar, a mirar y cambie de opinión, pero ahora mismo es lo que más me llama la atención y lo que más me gusta. Pero háblanos de ellas, cómo son, y sobre todo anestesia, que creo que es tu favorita, ¿no? ¿Por qué anestesia y cuál sería tu trabajo? Pues anestesia es que yo lo veo una especialidad muy completa, que va mucho más allá de estar en el quirófano, como es la imagen típica que tiene todo el mundo de anestesia. Entonces creo que es súper interesante y que es muy completa y muy variada y que nunca me aburriría. Y es que me gustan todas las facetas que tiene. Entonces lo veo muy buena opción. ¿Y tienes referentes en el mundo de la medicina, de la sanidad? Sí, mi madre es enfermera y bueno, toda la gente con la que he compartido a lo largo de estos años, sí, la verdad que mucha gente muy buena con la que coincides en este largo camino. Sí. Así que sí, gente a la que te quieres parecer. Y cuéntanos cómo fueron tus prácticas, porque no es lo mismo, y evidentemente tú lo sabes, ¿no? Cuando estudias la teoría, te metes en los libros, a la hora, ¿no? de hacer prácticas y ver en un hospital, ¿no? Cómo es la vida real. Sí, bueno, en las prácticas la verdad que era pues lo que más nos gustaba a la inmensa mayoría de la gente. Había veces pues que podíamos hacer más y otras veces que podíamos hacer menos, dependiendo de la asignatura, pero bueno, yo creo que a todo el mundo era lo que más nos gustaba. Ir al hospital y estar allí se nos hacía muy corto, así que las prácticas encantada. Y como estudiante de medicina, ¿no? Porque, si no me equivoco, empezaste en 2015, terminaste la carrera en 2021, te han pillado unos años de pandemia. ¿No te has replanteado un poco, ¿no? tu futuro laboral, o has llegado a pensar o has visto que aún más necesario es dedicarse a esto de la sanidad? Sí, la verdad que replanteármelo como para dejarlo nunca, en ningún momento. Y sí, ahora efectivamente se ha visto lo necesario que es y los medios que hacen falta. Que siempre lo es, ¿no? Ahora lo que pasa es que se ha visibilizado más la importancia de la sanidad, de los sanitarios y sobre todo de la sanidad pública. Beatriz, y cuéntame, ¿cómo fue el momento del examen? ¿Te pones nerviosa? ¿No te pones nerviosa llevar los deberes hechos? Sí, te pone nervioso. Yo considero que controlé bastante bien los nervios, pero sí que estaba muy nerviosa. Yo creo que es inevitable, que el que más y el que menos, sí, que mucha tensión acumulada, muchos meses, y sí que estás nervioso. Y desde que haces el examen hasta que sale la nota, ¿cómo fue ese tiempo? ¿Fue una pequeña penitencia? ¿Te dedicaste a descansar? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que todos intentamos descansar, pero es verdad que estás ahí esperando, estás a la espera de las notas, pero sí que todo el mundo intentamos descansar, desconectar un poco, es como ya está hecho, ya está. Actualizando en el ordenador, en el móvil, mirando a ver si han servido las listas. Bueno, ya salen las notas y háblanos, ¿ves tu plaza, el número cuarto? ¿Cómo te lo tomaste? Bueno, pues muy contenta, muy feliz, es que muy feliz. ¿Te sorprendió?
¿Lo tuviste que mirar varias veces ahí diciendo, sí. Beatriz García, soy yo? Sí, tuve que comprobarlo varias veces por si acaso. Sí, lo comprobé varias veces. Sí, sorprendida, sí, yo no esperaba tan buen resultado, la verdad. ¿Y ahora cuál es lo siguiente? ¿Cuál es el futuro y cómo ves tu futuro? Bueno, pues ahora pues es, como te digo, informarse, ver hospitales, decidir y en unos meses pues elegir especialidad y ya incorporarnos. ¿Cuándo más o menos sabrás cuándo tienes que elegir especialidad, cuándo te tienes que incorporar? Pues no hay plazos concretos ahora mismo, pero es verdad que más o menos la elección será a finales de abril y la incorporación pues finales de mayo, junio, más o menos barajamos esos plazos. Y venga, vamos a ponernos en lo mejor, ¿no? Además tienes una posición muy privilegiada, ¿no? Estás entre los 5 primeros, eres la cuarta. Venga, tienes la especialidad anestesia y dime dónde te gustaría trabajar, en qué hospital. ¿Tienes algún hospital favorito? Pues es verdad que a lo mejor me gustaría un hospital grande, alguno en Madrid, Valencia, Alicante, pero tampoco tengo ahora mismo ya nada decidido ni ninguna preferencia firme. Entonces, pues es ver en estos meses lo que voy viendo y lo que decida. ¿Y qué consejo le darías a estudiantes de medicina que quizás estén viendo esta entrevista y digan, uy, ojalá y pudiera yo tener esa disposición que tú tienes y cómo lo has hecho? ¿Qué consejo les darías? Pues nada, que trabajen cada día, que sean constantes, que no se desanimen, que hay veces que sale mejor, hay veces que sale peor, pero al final todo se saca, que es posible y que bueno, que al final que hay que relativizar, que un examen es un examen, no deja de ser un examen, que lo hacemos, nosotros somos los primeros que lo hacemos un mundo, pero yo creo que lo importante es no desanimarse y seguir trabajando. Beatriz, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, enhorabuena y sobre todo gracias por ponernos un poco en el mapa, poner Ellín en el mapa y bueno, que nos sirva de ejemplo y de orgullo para nuestra zona. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber compartido un día más en estos servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Ahora se quedan con una nueva edición de Abriendo Campos. Mañana a las 9:30 aquí otra vez. Gracias por su atención y que sean felices.